El título de esta prédica es En el mundo, pero no del mundo. Y si vamos a la palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesús hace una oración por sus discípulos. Y esta oración, en unos versículos, se enfoca en que estos discípulos sean guardados porque están en el mundo. Si vamos a Juan capítulo 17, versículos del 14 al 20, dice, lo voy a leer, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y bueno, aquí el Señor Jesús ora por sus discípulos diciendo que no son del mundo. Por esa razón eran aborrecidos, despreciados, vituperados. Y que los santifique para que puedan hablar de Dios a otros que puedan creer. Bueno, la palabra de Cristo aquí es aplicable a todos sus discípulos en cada época. Es decir, nosotros, como seguidores de Cristo de estos tiempos, podemos reconocer, al igual que los discípulos, que vivimos en este mundo para cumplir un propósito, que es compartir ese mensaje de salvación. Pero no pertenecemos a este mundo. Y mientras estemos aquí, necesitamos ser guardados del mal. Y por esa razón necesitamos ser santificados. El problema radica en que si decimos ser seguidores o esos seguidores de Cristo, no podemos ser partícipes de este mundo. Sin embargo, hoy en día hay muchos creyentes que consideran que es posible permanecer en el mundo y seguir siendo cristianos. En el mundo del que está hablando Jesús en el Evangelio de Juan no son los árboles, el cielo, las estrellas, todo lo que vemos a nuestro alrededor, la tierra en la que habitamos, creyentes e incrédulos. No es ese mundo creado del que se habla en el Antiguo Testamento, como descrito como todas las cosas, o cielo y tierra, dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y en este momento nos podemos preguntar, ¿qué exactamente quiere decir Jesús cuando dice el mundo? Él se refiere a el mundo como una corriente opuesta a Dios que sigue su propia sabiduría, vive según su propia razón, que se mide según su propia justicia, sin reconocer la soberanía de Dios. El Señor Jesús tampoco estaba hablando de pecados de inmoralidad. No. El mundo al cual Cristo se refiere no es una lista de malas prácticas o hábitos. Eso es una parte. El mundo del cual habla Jesús es la rebeldía a rendirse a su señorío. Entonces, en resumen,
es cualquier intento de mezclar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo y mientras el Señor nos va transformando a su imagen y semejanza, tenemos un trabajo que hacer aquí. Todos sabemos que hemos llegado a este lugar porque alguien cumplió ese trabajo de compartirnos la palabra, de predicarnos. Y ese trabajo también consiste en ser testimonios vivos aquí en la tierra, testimonios vivos de su presencia. Pero hay una preparación para que ese trabajo que se nos ha encomendado sea efectivo. Y esta preparación consiste en que sea una realidad en nuestra vida que nosotros, los creyentes, no seamos del mundo. Pero yo me hacía esta pregunta mientras preparaba esta palabra. ¿Cómo reconocer que no somos del mundo? Parece una pregunta fácil de responder, ¿no? La respuesta es que si no seguimos la misma corriente en la que sigue el resto, bueno, no soy de este mundo. No somos del mundo porque decidimos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios para agradarle y ser esos hijos obedientes que Él quiere que seamos. Por eso el Señor Jesús pone énfasis en esta oración de Jesús por sus discípulos, en esta oración por sus discípulos y por los que han de creer en Él, que esta noche somos nosotros, esos que hemos creído. El Señor quiere que se establezca esa gran diferencia entre creyentes e incrédulos. Por eso es necesario que estemos dispuestos a vivir según sus pisadas y siguiendo la voz de su Espíritu Santo para ser guiados y fortalecidos con poder, para enfrentar y poder sobrevivir en un mundo que no se quiere someter a la autoridad de Dios. Lo podemos ver diariamente. Y meditaba acerca de esto. Esta es una palabra la cual el Señor busca que nosotros nos podamos identificar. Y hay algo que yo quería tocar muy puntualmente que hace que nos confundamos en el mundo, donde llegamos a mezclar a Cristo con nuestra voluntad, quizás creyendo en Dios y haciendo cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y quería hablar de lo que nos entretiene diariamente, porque vivimos en una época de muchas distracciones. El entretenimiento que se ofrece hoy en día ha sido especialmente creado para satisfacer al mundo. Es decir, nosotros, los creyentes, no somos el público objetivo de los creadores, pero está a nuestro alcance. Como cristianos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que somos el público objetivo de lo que entretiene hoy en día al mundo? De productos como las redes sociales, no sé, el Instagram, el TikTok, Facebook, Twitter, los programas de televisión, ahora las series de Netflix, Star Plus, Amazon Prime, los juegos de computadora, etcétera. Ya de repente ahí se me ha pasado, pues he dicho el 10% de lo que puede entretener. De repente hay más. Estos de ninguna manera toman en cuenta un seguidor de Cristo para crearlos, para ser desarrollados, para ser diseñados, para las actualizaciones, para los ajustes, para los guiones. Tomarán en cuenta cualquier cosa, menos a un discípulo de Cristo. Por el contrario, nosotros los cristianos estamos en la mira del enemigo y para él sí somos su
público objetivo. A los incrédulos, a los que viven según su propia razón, bueno, ya los tiene cautivados, agarrados, ya no hay mucho que Él tenga que trabajar en ellos. Es por eso que está detrás de nosotros, de los que tratamos de buscar a Dios diariamente. Como dice la palabra, Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y está usando el entretenimiento de hoy en día, disfrazándolo y haciéndolo lo más atractivo posible para hacernos pensar que lo necesitamos para sentirnos bien, que lo necesitamos para desestresarnos, para divertirnos. Antes de conocer al Señor, vivía con mi hermano un tiempo y en esos tiempos recién aparecía la televisión por cable, ¿no? Le estoy hablando del año 2003, me estoy remontando a ese año. Yo tenía 18 años y después del trabajo me sentaba con él a ver televisión. Y habíamos agarrado la práctica de saber, porque seguíamos una serie, y saber en qué canal comenzaba la serie y luego acabando en ese canal dónde seguía, y así veíamos hasta 5 capítulos de esa misma serie durante la noche. Nos las ingeniábamos de alguna manera y bueno, nos divertíamos, entre comillas, ¿no? Hoy en día ya no hay mucho que averiguar, ya no hay mucho que buscar ¿se acuerdan de la revista de cable? Bueno, algunos no la conocen, ¿no? Pero había eso. Hoy en día tú puedes ver la serie en un día, 5 horas sentarte ahí, te la ves completa y está a un clic o a un, no sé, de distancia. Es sencillísimo. ¿Y saben qué? Las personas pueden pasar horas ininterrumpidas viéndolas. Y hoy en día es raro que podamos ver una serie con valores cristianos como la sabiduría, la integridad, el temor de Dios, la exaltación de Jesucristo. Eso no está considerado. ¿Por qué? Porque no vende. Y esto que estaba hablando de pasar horas en una serie, ¿ustedes creen que puede pasar con un creyente? La respuesta es sí. Más aún con la facilidad que existe para acceder a todo lo que uno quiere. Como decía, basta un clic para poder desplegar un menú, pues, con muchas cosas que escoger. Podríamos también hablar de las redes sociales, que es un entretenimiento y se podría decir que hasta una adicción para muchos. Y acá hay una verdad, que las redes sociales no quieren que tu corazón vaya tras Cristo. Quieren tu corazón para ellas, para las cosas que ellos ofrecen y así ellos obtener un beneficio, una ganancia. Sin embargo, también es una poderosa herramienta hoy en día para poder evangelizar. Pero, ¿qué tanto hace un creyente en las redes sociales si no está evangelizando o no se está alimentando de la palabra? Nuestro Dios diseñó que las redes sociales existieran en nuestra época y ellas pueden ser usadas para bien o para mal. La forma en que las usemos pueden dañar a otros y a nosotros mismos, o pueden ser de edificación. Pueden llevarnos por el camino de la sabiduría o por el camino de la necedad. Las redes sociales pueden honrar a Cristo, pero también pueden deshonrarlo. Hay un grupo de personas detrás de las redes sociales, no se crearon solas. Y este grupo de personas no está interesada en que glorifiques a Dios en ellas. No les interesa que tú vivas para la gloria de Dios. No está en sus prioridades de Facebook, de Google, de Twitter y tantas empresas.
Las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Y esto afecta a nuestra relación con otras personas. Les pongo un ejemplo, ¿no les ha pasado que a veces estamos conversando con alguien y nuestras conversaciones cada vez son menos profundas porque tenemos el teléfono al lado y plin, suena y plin, y ya como que te desconcentras, inclusive leyendo la palabra, ¿no? Podemos leerla y un WhatsApp te puede entrar y ya te desconcentró de esa meditación. Nos distrae en nuestra relación con Dios, de buscar su voluntad. Bueno, yo sé que no tenemos mucho tiempo en el tiempo para predicar. Se podría hablar a más profundidad de estos temas, de las películas, de los juegos en el celular, en la computadora, que ahora las personas que juegan, que se hacen llamar gamers, les crean pues los asientos, todas las comodidades para que no se paren prácticamente, para que pasen el tiempo jugando y jugando. Ahí las mentes están totalmente capturadas y a merced de ellos. El enemigo, hermano, no pierde el tiempo, es súper astuto. Está viendo qué más hacer en nosotros para distraernos, para que nuestra concentración en Él no esté. Y más en estos últimos tiempos que necesitamos buscar más de Dios. Con todas las desgracias que están pasando a nivel mundial, prácticamente nos olvidemos de ellas. ¿Ustedes creen que si caemos en su trampa, vamos a tener ganas de leer la palabra, de orar? No podemos descuidar nuestra relación con el Señor, porque esta mezcla, se podría decir, de guiones, imágenes, sonidos, tendencias y etcétera, que nos entretienen diariamente, no hacen nada más que dividir nuestra mente y hacernos anhelar con vehemencia hasta cierto punto los deleites temporales, en lugar de poder ser santificados como pedía Jesús por medio de la palabra de Dios. En vez de ser santos, estamos siendo divididos diariamente. Y en estos versículos que leíamos de Juan 17 dice santifícalos, que quiere decir sepáralos, apártalos para Dios y para sus santos propósitos. Están en el mundo, pero santifícalos. El Señor sabía por qué estaba orando por eso, porque sabía que íbamos a vivir nosotros como creyentes tiempos como los que estamos viviendo, en el cual somos distraídos de una forma evidente. Hermanos, hermanas, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para no ser del mundo? ¿Cómo no pertenecer al lugar donde se vive? La Biblia nos lo explica claramente. En Primera de Pedro nos dice, ¿cómo? Según los estudiosos, Pedro le escribió esta carta a creyentes que trataban de vivir fielmente en una sociedad pagana y hostil, como la que vivimos hoy en día. Y en este versículo 11 de Primera de Pedro 2, Pedro expone los deberes del cristiano en el mundo e inicia con este versículo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro les dice que vivan como extranjeros y peregrinos. ¿Para qué? Para que no haya un conflicto espiritual. Porque recordemos que estos cristianos estaban en una sociedad totalmente pagana y era bastante probable que su carne desee lo que consumía esa sociedad en ese momento. Hoy el Señor nos está hablando lo mismo.
Vivimos en una sociedad totalmente idólatra, que es entretenida por todos los flancos, por todos los sentidos. Y nosotros podemos ceder al igual que ellos. ¿Qué nos hace de diferentes? Ceder si no nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con Dios. En el capítulo 11 de Hebreos habla de hombres y mujeres de fe que vivieron de la misma manera. En Hebreos 11:3 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Inclusive el mismo Abraham vivió de la misma manera en una tierra que se le había prometido. Tranquilamente él pudo decir, yo he hecho raíces aquí, pero no fue así. En Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Un extranjero, muchos sabemos, ¿no? Pero es una persona que vive en un país que no es suyo. Se encuentra en un lugar donde las personas no comparten las mismas tradiciones, costumbres, su raza es distinta, su dialecto, si no es su dialecto, su acento es diferente. De hecho, la forma de pensar, la filosofía de la cultura de ese país es diferente a la del extranjero. Hay un choque de culturas. Mientras que un peregrino es un viajero, una persona que solo está de paso en un lugar, está haciendo una escala nada más. La palabra de Dios, hermanos, esta noche nos está diciendo que nosotros, los creyentes, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esto significa que esta tierra no es nuestro hogar. No pertenecemos aquí. Si viajas a un país que no es el tuyo, eres un extranjero en ese país. Yo tuve la experiencia de vivir un tiempo como extranjero en un país y si yo me comparaba con un ciudadano de ese país de mi misma edad, éramos completamente distintos. Mi ropa era distinta, mi comida era distinta, mis pasatiempos eran otros, pero todo era porque yo era extranjero. Y como extranjero, yo tenía otras prioridades. Todo lo que hacía estaba orientado en ahorrar dinero. Y eso hacía la gran diferencia en ese momento. ¿Cuál es tu gran prioridad en este mundo? Como extranjero. ¿Es Cristo? Si es Cristo, entonces tus prioridades serían distintas a las del mundo. Tu manera de entretenerte sería distinta a la del mundo. Nuestra prioridad en este mundo hace la gran diferencia en el cómo vivimos. Un extranjero, por los testimonios que conozco, nunca deja de amar a su país natal. Hace unas semanas escuché a un extranjero que vive en Perú ya hace más de 30 años y hasta el día de hoy le causa emoción regresar a su país. Él me dice, Jensen, lo que pasa es que tú no has estado más de 30 años fuera de tu país. No sabes la emoción que se siente cuando vas a regresar, me decía. A pesar de que nació en Sudamérica, muy cerca a Perú. Un extranjero nunca se va a sentir como un nativo, como un nacido en ese país. ¿Por qué creen que los familiares o personas que conocemos que viven fuera de Perú, cuando regresan están expectantes de regresar o emocionados, a pesar de vivir años fuera de nuestro país? Yo les cuento que yo trabajé en atención al cliente en el aeropuerto por unos años y yo podía ver las personas como cuando llegaban y cuando se iban, los extranjeros, claro, ¿no? Peruanos que vivían en Europa, en los Estados Unidos. Si realmente nos consideramos extranjeros y que estamos de paso en este mundo, vamos a poder anhelar esa ciudadanía a la que pertenecemos.
Pablo decía en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿qué hace un extranjero y peregrino en esta tierra? ¿Qué podemos hacer nosotros si no pertenecemos aquí? Esperar a ir al lugar donde pertenecemos. Como esos hombres y mujeres de la fe que leíamos hace unos minutos, quienes confesaban que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ellos anhelaban esa patria celestial, el cielo, que es el hogar verdadero del peregrino. ¿Qué hacemos mientras tanto en el mundo? El Señor nos dice que esperemos, velando y preparados. En la palabra hay una parábola muy linda acerca de las 10 vírgenes. Ya muchos la conocemos. Tenemos por un lado a las 5 prudentes y a las 5 insensatas. Eso lo podemos leer, si desean apuntarlo y lo leen después, en Mateo 25, en los versículos del 1 al 13. Esta historia ejemplifica muy bien cómo debemos andar en el mundo. Estos pasajes nos enseñan claramente la necesidad que tiene el creyente de velar. Y solo quienes estén preparados para su venida entrarán al reino. En un grupo tenemos a 5 que se confiaron con las lámparas que tenían, mientras que en otro grupo estaban las prudentes, que tomaron consigo, aparte de sus lámparas, aceite en vasijas. Dice la palabra, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Luego se escuchó un clamor diciendo, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y aquí se vieron en aprietos las 5 insensatas, porque sus lámparas se les apagaban. El aceite se les estaba acabando ante la llegada inminente del esposo. Finalmente, ¿qué pasó? Las 5 prudentes que tenían sus lámparas, más sus vasijas con aceite, entraron a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta, dice la palabra. Las 5 insensatas no entraron. Y el esposo no les preguntó, ¿dónde estuvieron? No las reprendió porque no tenían aceite. Él no les dijo que estaban tarde. Él no enumeró ninguna de estas cosas. Lo único que dijo que fue, de cierto os digo, y lo dijo claramente, que no os conozco. Estas 10 vírgenes representan a la iglesia. Y yo no puedo afirmar si la mitad de la iglesia se irá con el Señor y la otra mitad se quedará. Pero sí puedo decir, hermanos, esta noche, que a las que no fueron prudentes, les dijo, no las conozco. Y ese es el punto más importante de la parábola. Yo recuerdo una vez que caminando por la calle, iba con un amigo, y me saludó una persona, y me dijo, Jensen. Y ya pues no hay muchos Jensen. Bueno, ahora hay más, ¿no? Ya cuando yo tenía 7, 8 años decía, no hay muchos Jensen. Ahora tengo 37, ya han ido naciendo Jensen. Y hasta Jensen Rodríguez hay. Y volteé y no reconocí a esta persona. Y me dice, Jensen, ¿te acuerdas de mí? No, le dije. Y me dijo, hemos tenido grupos juntos en la universidad. Hemos ido a la misma universidad, hemos pasado por tal cosa. Y yo le dije, no te conozco. No, pero ¿no te acuerdas de tal profesor? Sí, pero de ti no. Y le dije, por unos segundos, no me acuerdo. Y seguí mi camino. Sinceramente, seguramente estudié con esta persona, pero no la vi hace muchos años. Esta persona para mí era una extraña. Y por supuesto que Jesús sabe perfectamente quiénes somos. Él es omnisciente, todo lo conoce, pero
ese no es el tipo de conocimiento al que se refiere en esta parábola. Jesús está diciendo, Jensen, nunca me has tomado en serio. Nunca me pusiste primero. Nuestro noviazgo, si queremos hablarlo en términos de la parábola, no consiste en eso. Tu corazón no está en la relación. Me has descuidado. No te reconozco porque te has alejado de mí mucho tiempo. Porque te has enredado y has preferido las cosas de este mundo. ¿Cómo podemos estar atentos, hermanos, a la venida de Jesús si estamos envueltos en las cosas de este mundo? Si estamos distraídos en otras cosas. Si eso llega a pasar, no nos vamos a dar cuenta cuando Él venga y será triste que se nos cierre la puerta. Muchos cristianos hoy en día están conformes con lo que tienen del Señor, conformes con el tiempo que le dan, conformes con lo que les divierte, que no le mostrarían al Señor por lo poco santo o por lo vulgar que puede ser. Dice la palabra que el santo santifíquese todavía. Cristo no nos enseña una retirada del mundo. Qué bueno que es nuestro Señor, porque nos enseña a ser valientes, no a huir. Nos enseña a través de toda la palabra que podemos vivir en este mundo y llegar a Él solo si hacemos un compromiso con Él, diario. Yo les afirmo algo esta noche. Es imposible santificarse aceptando la contaminación que tiene este mundo. Quisiera invitar a los hermanos de la alabanza. Daniel, muchos lo conocemos, vivió en un entorno impío como el nuestro. No podemos exagerar la presión a la que estaban sometidos Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cuando llegaron a Babilonia. Una nación derrotada, su templo destruido y ahora viviendo en la ciudad más brillante y poderosa del mundo conocido. Fueron reclutados al servicio del rey de Babilonia y ellos lo aceptaron. Pero dice la palabra que él propuso en su corazón, y muchos lo sabemos, no contaminarse con la comida del rey. Daniel vivió allí, en Babilonia, pero él sabía qué cosa le iba a hacer daño. ¿Cuántos de nosotros hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos con lo que hoy en día el mundo se entretiene? Con redes sociales, con series, con programas de televisión, con música, con juegos, noticias, etc. ¿Y saben qué, hermanos? No se trata de tener una lista de cosas prohibidas, porque eso lo puede hacer una persona con fuerza de voluntad, o una persona con temor a lo que le vaya a pasar si lo hace. Se trata de lo que sucede en nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual al entretenernos con lo mismo con lo que el mundo se está entreteniendo hoy en día. Yo no sé con qué te entretienes diariamente, cuáles son tus prioridades, ni cuántas veces postergas a Dios por las cosas de este mundo. Pero cada uno de nosotros sabe qué cosa es lo que no está permitiendo que nosotros nos acerquemos por completo al Señor, que está obstaculizando que nosotros podamos rendir nuestra vida al 100%. Tenemos que hacer esta noche un compromiso con el Señor y abrir nuestro corazón para que Él pueda mostrarnos qué cosas de tropiezo, porque quizás hoy piensas que, Jensen,
sinceramente, todo lo que tú has hablado, yo no me identifico. Yo no me entretengo con nada. Bueno, vamos a rendirnos esta noche al Señor porque quizás sí hay algo con lo cual te estás entreteniendo que no es agradable a Dios y no sabes. Cuando nos rendimos a la autoridad de Dios, nos apegamos a Jesús y somos guiados por el Espíritu Santo, Él puede ayudarnos a tener un caminar de pureza y rectitud. Pero si no estamos así, no vamos a poder discernir las cosas espirituales, las cosas de Dios. Vamos a estar consumiendo cosas que nos van a contaminar. Hermanos, y si mezclamos a Cristo con nuestra voluntad, Cristo con un poco de mundo, el Señor nos va a ver como esas vírgenes insensatas, sin su guía, sin su presencia. Y sin su presencia no podemos ir. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿A dónde vamos a ir con una mente dividida? Qué buena nueva, qué mensaje de salvación se puede dar así. ¿Cómo vamos a poder decirle, Cristo es suficiente para ti? Si estás buscando la aprobación del mundo, si Cristo no es suficiente para ti, si estás buscando la aprobación en las redes sociales, en la internet. Jesús no oró para que seamos quitados del mundo, sino que nos enseñó esta parábola, hermanos, para que lo esperemos aquí como esas vírgenes prudentes. Y si queremos ser prudentes, tenemos que ser santificados. En los versículos que leíamos en el 17 y 19 decía que la forma de ser santificados en su verdad, en su palabra, cómo queremos vivir de ahora en adelante, que podamos decir a partir de ahora, Señor, yo sé que vivo en este mundo, pero me comprometo contigo, Señor, no te comprometes con nadie más, contigo, Jesús, a no ser parte de este mundo, a no ser del mundo, a vivir como extranjero y peregrino, esperando ir a ese lugar celestial que quizás tú hoy día no le das la importancia, no tienes idea de lo que el Señor tiene preparado para ti y estás viviendo en esta tierra como si fueras tu ciudadano, sin reconocer que tu patria celestial está arriba en los cielos, con nuestro Padre. ¿Qué va a pasar cuando se cierre la puerta? No esperemos, hoy no ha cerrado la puerta. Yo los quiero invitar a ponerse de pie esta noche y que le podamos decir al Señor, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque hoy día no me ha cerrado la puerta. Hoy día puedo acercarme a ti confiadamente y decirte, Padre, perdóname. ¿Por qué? Porque me he entretenido con cosas de este mundo, con cosas que no fueron para mí, creadas para mí. Fueron creadas para gente impía, que no te reconoce como Dios, que vive haciendo su voluntad. Y Señor, yo te pido perdón, porque he quedado mal, Padre. Vamos a cantar esta canción. Y yo sé que el Señor está en este lugar. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 o más reunidos, Él está ahí, Él está en este lugar. Y Él quiere darnos una nueva oportunidad. Él ha venido para que podamos ser salvos. A no vivir una vida pensando por qué hice esto, por qué hice el otro. A vivir una vida en victoria. Pero una vida en victoria solos no podemos. Una vida en victoria con Él. Así que vamos a cantar esta canción. Doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida.
sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero ser, Señor,